Nuestro ponente, nuestro invitado del día de hoy es el licenciado en Psicología, Mario Martínez. Él es egresado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene un diplomado en Educación Especial, también de la misma universidad, entiendo. Y otro en Problemas de Aprendizaje por la UNAM. Ha participado en el 4º Encuentro Nacional de Neuropsicología, Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en diagnóstico neuropsicológico en el niño, también en la Autónoma de Monterrey. Ha participado también en simposios internacional, ha estado en encuentros de psicología, en Congreso Internacional de Psicología, en el primer Congreso Nacional de Violencia Intrafamiliar, en el primer Congreso Nacional de Neuropsicología en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, también como experiencia les podemos platicar que ha estado en el Centro de Atención Neuropsicológica Infantil, en la Unidad de Investigación y Servicio de Psicólogos en Cuernavaca, Morelos, psicodiagnóstico y planes de rehabilitación en niños con problemas de aprendizaje y de conducta. También ha trabajado en el Centro Psicológico Comunitario en Morelos. Ha estado también trabajando en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Universidad Infantil José Martí, en el Instituto María P. de Alvarado, en fin, tiene una larga trayectoria. Y bueno, creo que este tema nos va a ayudar muchísimo a todos para podernos reencontrar y pues los dejo en muy buenas manos. Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y pues les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Te dejo los micrófonos aquí. Gracias. Sí, muy buenos días a todos. Agradezco la presentación que amablemente han hecho de mi persona y de mi actividad a la que actualmente me dedico. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco también a las autoridades de la universidad esta oportunidad de comunicar este mensaje en momentos en donde se sigue hablando de reconstruir lo material y pocas veces se hace reflexión en torno a la reconstrucción emocional después de una crisis como la que vivimos el año pasado. Quienes vivimos el sismo de aquellos años, en 1985, podemos hacer una comparación positiva en donde la cultura de la prevención y de cómo actuar ante una emergencia es obviamente diferente. Ya hay una noción del cuidado en un nivel masivo. Esta pequeña conferencia que preparamos tiene un contexto obviamente también en una situación escolar, está preparada para padres. Sin embargo, es una información que ustedes pueden encontrar en internet con mucha facilidad. Se llama Cómo reconstruirnos para enfrentar una crisis. Eso tiene que ver mucho con un concepto que se maneja mucho en psicología, que es la resiliencia, que es precisamente cómo levantarnos después de pasar por un proceso de duelo, de pérdida, y de cómo uno mismo puede aprovechar sus recursos para salir adelante. Entonces, vamos a ver este tema en ese sentido de cómo nosotros podemos salir adelante. Obviamente hay casos que son severos, que requieren atención profesional. Sin embargo, es importante reconocer que cuando se tiene conocimiento en la mano, obviamente nuestro actuar en una situación de crisis es obviamente reforzada y fundamentada en el hecho de tener una actitud cada vez más propositiva, como lo vamos a ver rápidamente el día de hoy en nuestra exposición. Y bien, es muy importante. Para iniciar rápidamente quisiera darle lectura a este ejemplo con el que inicio la ponencia. Dice lo siguiente: que había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada, que era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se revienta y uno de los niños cae al agua. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, toma una piedra
y empieza a golpear con todas sus fuerzas hasta que logra quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron cómo lo hizo. El hielo es muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En este instante un anciano dijo: yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron al anciano, y él contestó: no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Es un ejemplo que se le atribuye a Albert Einstein y nos habla de manera muy importante de cómo nosotros los adultos o nosotros los jóvenes que están, o ustedes los jóvenes que están formando, el posicionamiento en actitud va a ser fundamental para poder ayudar a los demás. ¿Sí? Nos habla precisamente que el mundo adulto, el mundo que está en el entorno de jóvenes o de niños, pues va a ser normativo, va a acotar, va a formar, y eso es fundamental. Formar en actitudes en una situación de crisis va a ser fundamental. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos en diferentes situaciones de crisis nos ponemos mal. No sé si les haya pasado que se apanicaron, se quedaron sin hacer nada o salen corriendo, pero todo lo que se hace es todo lo contrario a las indicaciones. O igual pasa en un accidente, vemos sangre y hay quien se desmaya, ¿no? Con tan solo mirar la sangre. Entonces, la actitud, obviamente formada por información fidedigna, pues obviamente nos va a ofrecer mayores posibilidades de que podamos apoyar a alguien y sobre todo de sobreponernos nosotros mismos. Ok. Por eso es importante reconocernos como adultos que obviamente vamos a dar estructura, que vamos a ayudar en nuestro entorno, que debería ser pues la misión de ayudar a quien está en una situación de crisis, y obviamente empezar con la reflexión y sobre todo con fincarle a la conciencia que el miedo no es cobardía, que el miedo no es más que un mecanismo defensivo de los seres vivos que garantizan pues la sobrevivencia en una situación de peligro, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengamos presente pues que un equilibrio en este tipo de situaciones conceptuales nos va a ayudar, y sobre todo que vamos a generar que en el ambiente haya respuestas que den soporte a las personas que así lo requieren. Por eso es importante siempre uno admitir cuáles son las debilidades personales de cada uno. Hay quienes tienen miedo a las alturas, pues eso es aceptar que tienes miedo a las alturas y no puedes ayudar a una situación de crisis en ese sentido. Quien tiene miedo a la exposición de sangre, pues obviamente reconocer que ese es su punto de crecimiento o su debilidad, como se decía anteriormente, pues va a ser una situación que va a contribuir para hacer lo que dice el dicho, que mucho ayuda el que no estorba. Es algo fundamental, ¿no? Para la preservación de la vida, ¿no? Y bueno, obviamente no hay recetas, no hay pasos a seguir. Ya todos nos dimos cuenta que en un estado de emergencia, pues nos gana este instinto de supervivencia, esta reacción natural de los seres vivos de salir huyendo. Y es ahí donde radica precisamente la importancia que debemos tener precisamente con este tipo de información que el día de hoy, pues bueno, les venimos a compartir. Dice la Organización Mundial de la Salud que a pesar de las eventualidades que la realidad nos plantea, lo óptimo es que cada persona logre un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Que entendamos comunidad como el entorno en términos generales. Cuando ustedes están en la escuela, pues su comunidad es precisamente su salón, su facultad o la universidad misma. Entonces aquí está bien claro, ¿no? Que mientras uno tenga precisamente esta sensación de bienestar, mientras uno tenga esta sensación o la seguridad en sí mismo, pues vamos a ser personas que vamos a poder apoyar de mejor manera. ¿Esto por qué es importante? Pues ya lo decíamos anteriormente, quien pierde el equilibrio emocional
en un episodio crítico, pues obviamente va a obstruir más que a facilitar condiciones para que se salvaguarde la vida. Esta perspectiva positiva del bienestar personal, de estar bien con uno mismo, pues obviamente busca de alguna forma que la persona tenga este desempeño o esta reacción de acuerdo a las necesidades del momento, ¿sí? Y bueno, hay parámetros que a nosotros los psicólogos nos indican, y a los psicólogos y a todos los que se dedican a la salud mental, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con esta parte de la salud mental positiva, estar mentalizados en que las cosas pueden cambiar a pesar de la cruda realidad que todos y cada uno de nosotros vivimos, ¿sí? Es importante esta parte, ¿no? Es vivir con satisfacción con tu vida personal, mantener un buen estado de ánimo y experimentar o resignificar bien un estado de bienestar psicosocial. Esto pues es un gran reto, ¿no? En una sociedad como la que vivimos, en donde día con día vemos a los políticos destrozarse e intentando destrozar a las grandes masas, pues es una situación realmente compleja. Sin embargo, pues es un factor fundamental para que de manera personal pues luchemos porque esta realidad no nos venza, ¿no? Y bueno, decíamos que las reacciones son diferentes cuando estamos en un momento de crisis, pero el estrés es un factor, es un común denominador que va a estar siempre presente. El estrés se relaciona precisamente con un estado primitivo de reacciones en donde se busca quitarse o ahuyentarse del peligro, ¿sí? Y esta manera de cómo controlar el estrés, pues obviamente tiene que ver desde que somos muy pequeños, ¿sí? Nosotros los psicólogos lo vemos con mucha frecuencia cuando un bebé que llora, y ¿qué hace una mamá inmediatamente cuando el bebé llora? Lo consuela, ¿cómo? Lo carga, o lo más fácil es darle la mamila para que no esté llorando, ¿no? Y decimos que no llore, ¿no? Pues ya tiene hambre y su mamila, es lo primeritito que hacemos, ¿no? Entonces, no dejamos que un bebé llore porque tenga que llorar, porque además el llanto fortalece distintas habilidades psicoemocionales ya desde entonces y físicas desde entonces, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, y desde ahí nosotros aprendemos a manejar y a identificar nuestras respuestas ante el medio. Un chico que inmediatamente es complacido de esa manera, de manera oral, está aprendiendo que desde muy chico todos los problemas se van a resolver a través de ¿qué? De la boca, ¿no? Y es ahí donde viene una serie de trastornos de manera muy importante. Y los periodos estresantes los podemos ver, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Con los trastornos de la alimentación, ¿no? Que son muy esquemáticos de esta parte, ¿no? Entonces, el desarrollo de defensas, el hecho de moldear de cómo reaccionamos ante estas presiones del ambiente, pues obviamente va a depender de todas las dinámicas familiares que se pueden dar, ¿no? en las sociedades, ¿sí? Por eso decía al principio, no hay ninguna receta, no hay no hay ninguna persona que se les pueda plantar aquí enfrente y les diga, tienen que seguir el paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Esta conferencia yo así la veo a nivel de estrictamente sugerente, para que cada uno de ustedes la analice, adapte esta información a lo que les sea de mayor beneficio, porque el hecho de querer o de pretender que se tenga que seguir una serie de pasos, pues es prácticamente imposible desde este punto de la subjetividad humana, ¿no? Porque todos dependemos de una dinámica familiar, y a todos y a cada uno de nosotros nos criaron de manera diferente, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante que cada uno de nosotros en nuestro proceso personal hagamos un poco de reflexión, cómo hemos sido criados, cómo resolvemos los problemas, que ya no me alcanzó para el libro de la carrera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Pido o trabajo
o cómo resuelvo yo ese problema, ¿sí? Que estoy reprobando estructuras, no sé ni qué materias lleven, pero estructuras 1, 2 y 3, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿Le ofrezco una lana al maestro? ¿O me esfuerzo? ¿O me mentalizo para pasar el extraordinario en la primera vuelta? ¿O qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿O me pongo a llorar? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros va a tener diferentes y las más diversas respuestas. Bueno, hay respuestas psicológicas que se dan ante situaciones como la del sismo, que los teóricos que estudian estas áreas, ¿no?, de crisis nos mencionan este tipo de situaciones. Pero miren, por ejemplo, en la fase crítica, que es dentro de las primeras 72 horas cuando sucede un acontecimiento, ¿sí?, nos dicen que las respuestas son muy, muy particulares. Por ejemplo, las crisis emocionales, ¿sí?, entumecimiento psíquico, no podemos hacer nada. Por más que queremos reaccionar, no hay una reacción de manera importante. Hay ansiedad, hay excitación, es decir, estás todo el día esperando que vuelva a suceder un acontecimiento, y de hecho todos lo vivimos, ¿no?, en el pasado sismo, de que nos dicen las réplicas, y además con esto de la influencia de las redes sociales, pues ya nada más estás pendiente a ver a qué horas viene el trancazo, ¿no? Y no sé si les haya pasado, pero tantito vimos la alarma sísmica y te vuelves loco, ¿no? Y el mundo de los memes ha hecho muy, muy característico esto, ¿no?, del sonido de la alarma sísmica, ¿no? Muy, muy peculiar. Bueno, hay inestabilidad afectiva, de manera muy, muy, muy extrema, y puede haber un estado de confusión aguda, fuertísima, ¿no? Uno pudo ver en los noticieros, ¿no?, esta multitud de jóvenes que ayudó, pues, para salir de esta crisis, y muy peculiarmente veíamos pues, a los adultos, a los grandes alrededor, ¿no?, dejando que pues, las nuevas generaciones le entren, pero tiene que ver mucho con esto, ¿no?, de que hay una confusión, no lo puedo creer. Y además, de nuevo un 19 de septiembre, ¿no?, quienes vivimos el del 85 no lo podíamos creer, pensamos que era una broma, sin embargo, pues es estrictamente la realidad. Eso de que creíamos era una broma tiene que ver precisamente con esto de la confusión. Hay una etapa poscrítica del primer mes, en donde pues obviamente hay aflicción, miedo y nerviosismo, tristeza y duelo por la pérdida material. Seguimos viendo, ¿no?, cómo las familias le siguen llorando a sus departamentos, de verdad muy legítimo y lógico, ¿sí? Y además seguimos viendo cómo pues el gobierno la sigue bateando también, ¿no?, haciendo los deudores con su tragedia. Y hay, aquí empiezan a aparecer los primeros, puede haber algunos síntomas somáticos, ¿no?, principalmente contracturas. Ahorita vamos a ver una laminita en ese sentido. Hay otra etapa, que es la etapa de reparación de 2 a 3 meses, en donde pues obviamente todas las emociones negativas van en franca reducción. Hay una ansiedad que va reduciéndose, tristeza persiste todavía, yo creo que persiste por un largo tiempo, ¿sí? La ansiedad igual, y sobre todo cuando la tragedia pues ha habido o te ha arrebatado vidas humanas, ¿no?, de familiares. La situación pues es realmente ahí muy compleja, porque ya hay una pérdida y un proceso de duelo. Y bueno, todos los procesos de duelo también tienen etapas, desde la negación, aceptación, y elaboración del duelo y resolución del mismo. Nos van a dar pues una idea de que la cosa no es tan fácil. Pues yo cuando veo estas tablitas, a veces me da como un poquito de miedo, porque pues además puedes estar viviendo altibajos emocionales de manera muy importante. Si un día te puedes sentir, no, sí, voy a salir adelante, pero tuviste la reunión vecinal y te dijeron que pues vas a tener que pagar tú en paguitos, pues ya la cosa de nuevo no vuelve a hacerse vulnerable, ¿no? Parte de la realidad, parte de esa
entorno que está presionando a que tú tengas siempre una reacción. Y hay una etapa de normalización que es a partir de los 3 meses, en donde podemos seguir viendo todavía las contracturas, todavía la ideación de que se mueven, o que se está moviendo, ¿no? Pasa un camión y se mueve tantito el piso y ya piensas, ¿no? Que esa es la ideación de que va a repetirse, pues, una eventualidad. Obviamente, las cuestiones de pérdidas humanas del duelo, igual que las pérdidas materiales, pues bueno, van a ser asimiladas de diferente manera, ¿sí? Y es ahí donde las frases, yo soy muy de frases comunes, ¿no? El dinero se repone, pero pues una vida humana jamás la repones. Y es por eso que los procesos de duelo son muy complicados, son muy complejos, pero pues finalmente se logran. No sé si algún día llegaron a ver alguna, o han visto una ceremonia del temblor del 85, pues todavía hay gente llorando, todavía hay gente que no recibe apoyo, todavía hay gente que vive en la calle, ¿no? O sea, son procesos de verdad, pues que son parte, pues, del entorno y que definitivamente son a los que se tienen que enfrentar para superar. Dice, ¿cuáles son las probables reacciones en adultos y niños ante una situación de crisis? Hay al menos son 4 áreas, que son las sociales, físicas, emocionales y cognitivas. En las sociales podemos ver en niños, en jóvenes, hasta en adultos, pues, aislamiento, irritabilidad, conflictos interpersonales, evitaciones, es decir, no hablo, hay una actitud de no convivir, pues, con nadie, de ensimismamiento, que no te permite interactuar con los demás y mucho menos, pues, tomar decisiones o colaborar en un proceso de reconstrucción física del entorno, nada al respecto. En las físicas, bueno, pues podemos ver todavía rasgos de manera muy notoria, pues, las reacciones como el insomnio, hiperexcitación, dolores de cabeza, las quejas somáticas, esas son las más frecuentes, ¿sí? Disminución del apetito, reducción de la libido y disminución de la energía vital, pues, para hacer las cosas. En los aspectos emocionales, pues, puedes caer en un estado de shock, inmovilidad, miedo, ansiedad, desamparo, desesperanza, que esas son muy importantes porque, pues, quien pierde la esperanza se ve disminuida en su capacidad de creer en que las cosas pueden mejorar, en su capacidad de creer en sí mismo, y cuando no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? La clásica, ¿no? de ustedes que están más jóvenes, si tú no te amas a ti mismo, ¿quién te va a amar, no? Va a ser, pues, una situación muy vulnerable, o va a ser una persona muy vulnerable, ¿no? Y bueno, las cognitivas tienen que ver con problemas de memoria, falta de concentración, confusión, desorientación. Nosotros, en lo particular que estamos trabajando con jóvenes de secundaria, lo vimos muy, muy presente. Allá en mi instituto tuvimos que atender a varias personas, canalizamos a psicoterapia a 4 o 5 casos porque sí estaban presentando una situación de dejar de comer, de no poner atención, de llorar de la nada, ¿no? Un caso muy característico, desayunando con los chicos, pues, de la nada empezó a llorar y fue cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que el chico estaba presentando problemas y que obviamente teníamos que canalizar, ¿no? Y bueno, ante el desastre, pues hay diferentes tipos de estrés del trauma, estrés de pérdida, estrés de la vida cotidiana, pero al fin y al cabo el factor o el común denominador es el estrés. La manera en cómo vamos a enfrentar este estrés, ya les digo, depende mucho de lo que tú estés construyendo en el presente, como en este momento, de lo que tengas como estilo de vida, en la dinámica en la que tú te has desenvuelto, en tu familia, en tu comunidad, en tu colonia, ¿no? Porque este es un proceso que va de lo particular a lo general. Eso es muy importante. En la medida en que cada uno de nosotros esté preparado para reaccionar emocionalmente, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a contribuir a que los demás vayan aprendiendo. Por eso decíamos, la actitud va a ser fundamental. Ok, me voy rápido con esto. El estrés del trauma, pues tiene que ver con esta parte
de la impronta, ¿no? Que es precisamente cuando está sucediendo el problema estresante, pues hay una situación que te paraliza, que te asusta, que te inflige miedo, y que es ahí donde tú tienes que tomar una decisión: o corres, o caminas, o ayudas, o qué haces, ¿no? Eso va a ser pues muy muy importante. O te estás quieto esperando a que la situación de peligro pase. Eso es fundamental, ¿sí? Cada una de ellas tiene pues distintas etapas. Hay etapas que va de la más suave, que es decir, que, o sea, sí te asusta, pero reaccionas, hasta aquella que te paraliza y te hace pues inútil pues para apoyar a otras situaciones, ¿no? El estrés de pérdida tiene que ver precisamente con toda esa situación que se está poniendo en riesgo y que se está registrando una pérdida, como es la pérdida de la vida humana o del patrimonio, ¿sí? O ya lo vimos, la pérdida de la fe, que es algo tan subjetivo y tan relativo, que también tiene un impacto pues finalmente en las situaciones estresantes que se experimentan en la vida humana. Y el estrés de la vida cotidiana tiene que ver precisamente con la manera en cómo estamos habituados a enfrentar ese estrés. El tráfico en la Ciudad de México es una situación que nos somete a situaciones angustiantes, desesperantes. La vida en las grandes ciudades como en la Ciudad de México, pues también es un factor estresante que pues nos somete pues a una realidad en donde tenemos que reaccionar. Y aquí está enfocado precisamente a que cuando hay una destrucción de la vivienda, la pérdida de la salud, la muerte de un ser querido, producen un cambio en el estilo de vida, y un cambio que no tiene vuelta hacia atrás, que a pesar de lo que haya sucedido, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir de frente. Es algo tan fácil de decir, ¿no? La vida sigue, sé feliz. Pero quienes hemos vivido la pérdida de un ser humano en una situación así, la cosa no es tan fácil. La cosa es sumamente compleja, y precisamente ahí el concepto de reconstruirte, de levantarte como el ave fénix de las cenizas, ¿no? Y bueno, finalmente nosotros, ¿cómo podemos lograr desarrollar una actitud resiliente? ¿Cómo le hacemos para vivir un episodio tan duro como el que hemos vivido con estos sismos y salir adelante? Pues es bien complejo, no dejo y ni me cansaré de insistir, es muy complejo. Pero bueno, ¿cómo definir esta parte de actitud reconstructora? Es la capacidad psicológica de las personas para reaccionar ante una eventualidad extrema. Es el reservorio mental de fuerza que las personas necesitan para poder superar estas situaciones sin desmoronarse. Eso creo que es muy, muy básico, es muy fácil de entenderse, pero ya en la realidad pues es difícil de llevar a cabo. Sin embargo, la palabra desmoronarse nos habla de mucho. Es cómo nos mantenemos de pie, cómo nos mantenemos en equilibrio, y además de salvaguardarme yo, cómo poder ayudar a los demás. Y bueno, estas o todas las personas que tienen esta habilidad resiliente tienen estas características, ¿no? Fortalezas para enfrentarse de manera asertiva. ¿Qué significa de manera asertiva? De manera directa, de manera frontal a la situación, sin esquivar, ¿sí?, la realidad, sin esquivar la angustia, el dolor o la ansiedad, ¿sí? Las personas que tienen una actitud propositiva o una actitud de resiliente o de reconstrucción emocional, también no ven la vida de color de rosa, porque los psicólogos somos muy dados, ¿no? A hablar bonito y decir, la vida sigue, tú puedes, sigue adelante, y nos parecemos un poquito, nos confundimos un poquito con esos clubs de los optimistas, ¿no? Y sí, yes, ¿no? Y la situación no es así. La situación es de un verdadero compromiso, de un verdadero análisis de conciencia de cuál va a ser tu posicionamiento,
de cuál va a ser tu actitud después de conocer información como esta. Porque acuérdense que pues ya no puede ser lo mismo cuando se desconoce un tema que cuando se conoce. Sí, hay una reubicación crítica de cada uno de nosotros cuando tenemos información. Por eso la información da poder, da fuerza de transformación. Me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué factores contribuyen para que nosotros podamos tener una actitud resiliente o reconstructora de las emociones? Primero, ya lo mencioné desde el inicio, es tener opiniones positivas de sí mismos y de nuestras habilidades. Eso es básico y fundamental para tu desempeño académico, para tu vida cotidiana, para la interacción que tú tienes con tu entorno, con tu familia, con tu novio, con tu novia, con tus amigos. Si tú no te aceptas como eres, vas a tener problemas para enfrentar tu realidad. Así de fácil, ¿sí? ¿Qué otra factor contribuye? Bueno, la capacidad de hacer planes aceptando el principio de realidad a lo que se está sujeto ahora. Una vez que hay una pérdida se murió, se murió. Y eso todos lo hemos vivido. Todos hemos perdido un familiar y duele. Y hay una serie de apegos que se ponen ahí en juego y precisamente el reconocer esos apegos va a ser lo que nos va a ayudar a que nosotros superemos esta parte y de que podamos visualizar el futuro a corto y mediano plazo. Eso va a ser fundamental. La otra es tener una capacidad de autocontrol, verse a sí mismos como combatientes en lugar de víctimas, porque el hecho de victimizarnos siempre y en cualquier área de nuestra vida, el sentirnos víctima o el sentir que el medio es el que nos transforma, pues obviamente vamos a estar en un papel pasivo, en donde el entorno va a jugar un papel importante con nosotros, ¿sí? Y editar tus emociones, mira qué si tienes, qué si puedes, qué si quieres y qué está en tus manos para seguir adelante. Esto de editar tus emociones tiene que ver precisamente con el reconocimiento. Es algo tan fácil de decir, pero es también muy complicado, ¿no? de reconocer. Estos factores nos van a ayudar para que desarrollemos esta parte de la reconstrucción humana. Quienes están relacionados con la reconstrucción de lo material, pues están acostumbrados a ver pues, cómo se reconstruye un edificio, cómo se hace un análisis de suelo, ese tipo de cosas. Pero esto es una tarea de todos nosotros, es una tarea en donde tenemos que asumir nuestro compromiso de ser protagonistas de cómo sobrevivir nosotros mismos, pero también de cómo ayudar. Ustedes deben tener sobrinos, deben tener primos, deben tener hermanos, y la actitud que ustedes tengan también va a formar a sus padres, a todo su entorno familiar, va a depender mucho de la actitud que ustedes mantengan. La actitud resiliente es algo tan complejo, es un término moderno que están manejando los psicólogos actualmente, y pues es una parte que a lo mejor en el terreno de la teoría se oye muy padre, pero en el terreno de la vivencia cotidiana es algo tan complejo. Si se dan cuenta, no he dejado de mencionar la complejidad que resulta el hecho de vivir en una ciudad como esta, ¿no? En donde vivimos en una zona sísmica de manera importante, en donde debemos estar preparados, que eso es el estrés de la vida cotidiana, que debemos estar en el reconocimiento personal de yo sí puedo superar una situación así, pero también además puedo ayudar. Yo dejaría aquí mi breve exposición. Agradezco la atención a todos ustedes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto estaré para responderles. Muchas gracias por su atención.